Tiene la palabra el señor Salvador. Buenos días. Gracias, presidente. Gracias, excelentísima señora doña Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Lo que usted ha manifestado y lo que lo manifiestan los estudios es tremendamente importante y al mismo tiempo también tiene una gravedad, ¿no? Porque usted lo que hace en estos estudios es en cierta manera desenmascarar la insostenibilidad del sistema. El sistema no es insostenible estructuralmente como los propios estudios demuestran, ¿no? De hecho, hay una falsa deuda que está generada por la mala praxis de los diferentes ministerios de Hacienda. Me explico y utilizando los dos informes que hoy se han traído aquí, el informe 1433 de la Aclaración sobre las Cuentas Generales del Estado y la evolución económica financiera patrimonial de la Seguridad Social, ¿no? La fiscalización en este caso. Dice en la misma declaración de las Cuentas Generales del Estado, página 12, párrafo de énfasis 2.17 y página 47, párrafo 4.41, ha de señalarse que el balance de la Seguridad Social recoge por tercer año consecutivo un patrimonio neto negativo que asciende, sumando los demás años, a 79.222 millones de euros. Hoy en día, si fuéramos cuando se actualice esta cifra, serán ya 100.000 millones de euros, ¿no? Correcto. Y aquí viene la parte importante que pienso yo que ya nosotros lo denunciamos en el 2016 en el Pacto de Toledo y en aquel momento no se nos hizo mucho caso y ahora parece que sí. En el año 2020 ustedes hacen un informe en el cual claramente dice que esta deuda es porque hubo que financiar con cargo a sus recursos una gran parte de los gastos de naturaleza no contributiva. Los famosos gastos impropios. Concretamente, ustedes hacen un estudio que ha presentado aquí. Por ejemplo, estudian tomando estimaciones solo de dos partidas. Hay muchísimas más, como le podría comentar. Pasa que con 5 minutos es difícil. Ustedes toman dos partidas, la asistencia sanitaria y los complementos a mínimos, que siendo el coste estimado soportado con cargo a recursos contributivos del sistema en el periodo 89-2013, como usted ha dicho hoy, suman 103.690 millones de euros pagados por la Seguridad Social, es decir, por cotizaciones. Es decir, que el trabajador ha pagado cotizaciones y luego por IRPF pagamos cuentas que dos veces, ¿no? Nosotros ya en el 2016, como decía, y en un informe presentado en el Pacto de Toledo, dijimos que los llamados gastos impropios de los últimos años alcanzaban los 23.000 millones anuales. 3 años después, el ministro Escrivá asumía esta realidad de nuestra estimación. Es decir, si el déficit era normalmente una media de 17.000 millones del sistema de seguridad social entre ingresos y gastos, frente a los 23.000 millones de gastos impropios de temas que se pagan, que no corresponden a lo que tendríamos de pagar con cotizaciones, aún así, en los peores años habría un superávit. En ningún momento había un déficit. Incluso en sus peores años, ¿no? Si el Ministerio de Hacienda hubiera sufragado, como se le viene diciendo desde hace más de 30 años, los gastos no contributivos, hoy en día tendríamos un fondo de reserva tremendamente importante para poder, por ejemplo, subir las pensiones mínimas o para poder sufragar los gastos que vendrán de la generación del baby boomers, ¿no? Al mismo tiempo, en la página, ya volvemos al informe de económico financiero de la Seguridad Social, dice en la página 57, en conclusiones sobre la liquidación efectiva de los costes de la Seguridad Social asumidos por cuentas del Estado, esta demora en la asunción del Estado de sus compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo de sus recursos contributivos, principalmente cotizaciones sociales, un importe estimado, como decíamos, de 103.000 millones. Fíjense ustedes, 100.000 millones por un lado, más 100.000 que debemos. Los números ya no son un paralelismo que se puede hacer bastante interesante, ¿no? También en la página 61, como dice en conclusiones sobre el endeudamiento de la Seguridad Social, dice el endeudamiento total del sistema que figura en el balance del 31 de diciembre de 2018 alcanza un total de 79.222 millones, hoy 100.000 millones de euros, que son los que han sido objeto de análisis del presente estudio. Bien. Y dice, como usted ha dicho también hoy, se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos. Con lo cual, hoy en día no habría ningún tipo de deuda por parte de la Seguridad Social. Si esto fuera así. Se recomienda, dice, nosotros añadiríamos además otra cosa, que se cumpla con la ley y lo vamos a expresar con la siguiente manera. Concretamos que el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social en ningún momento prevé la posible concesión de préstamos por parte del Estado para la financiación de las posibles déficits del sistema de la Seguridad Social y en la cobertura de las prestaciones contributivas, sino que hace referencia a la existencia de aportaciones del Estado en esos efectos. Es decir, no cuestionamos la legalidad, pero sí la legitimidad. Porque, ya lo digo, el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social dice claramente en ningún momento préstamos ni créditos. Es transferencias directas para pagar prestaciones contributivas. Y también, ya acabando,
si hemos tomado dos estimaciones, y hay algunas cosas que nos han estimado por falta de datos. Nosotros hemos presentado, hemos solicitado, y aprovecho esta ocasión inmejorable, ¿no? Porque pienso que el trabajo que está haciendo el Tribunal de Cuentas, con lo que ha dicho, está manifestando una realidad tremendamente importante y que desmonta el mantra de la insostenibilidad del sistema. Nosotros por eso pedimos y hemos solicitado al Tribunal de Cuentas, y creemos que tendría que ser así, que se tendría a hacer un informe de fiscalización riguroso desde el año como mínimo 78 hasta el 2019 para ver todos aquellos excedentes de cotizaciones, todos aquellos gastos impropios en que fueron gastados. Porque entonces quizás llegaríamos a estimaciones que podían llegar a $500 millón de euros, en poca broma, ¿no? Por esto creemos que es importante porque, uno, demostraría que el sistema en los peores momentos ha sido sostenible. Dos, que pueda haber como ustedes exigen, una restitución y ya no habría ninguna deuda a la seguridad social. Y que con mejoras ese sistema es un sistema que yo considero que es de los mejores del mundo si se hicieran bien las cosas, que creo que no se han hecho. En el momento que se gastan cosas que se tienen que gastar en un tema. Es decir, resumiendo, se ha traspasado deuda pública de Hacienda, se ha pasado a la seguridad social. Eso es lo que nosotros creemos que ha pasado. Si no fuera así, el sistema de la seguridad social seguiría siendo perfecto y funcionando. Lo que tendrían de arreglar es el tema de la fiscalización de las cuentas generales del Estado. Pero no es el problema del sistema de pensiones. Será de modelo productivo, de otro tipo de razonamientos, pero nunca el sistema de pensiones como aquí, como muchos medios de comunicación y mucha gente ha insinuado. No estamos hablando de ello. Y pienso que el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe fantástico, y acabo ya, y me parece que va en la línea de lo que estamos expresando aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox.